Al estudiar esas claves que tratan de la interpretación de la palabra de Dios, siempre debemos recordar el relato en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1:20 de Pedro, 2 Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y usted recordará que toda la Escritura se interpreta a sí misma. Primero, en el versículo. Segundo, en el contexto. Y tercero, ha sido usada anteriormente. Seguimos tratando con este primer punto, y únicamente con el primero, porque como les dije, según nuestro entendimiento de la palabra, un 85 o 90% de la palabra de Dios se interpreta a sí misma justamente donde está escrita en el versículo. Estamos tratando con esto, que la palabra se interpreta a sí misma ahí mismo donde está escrita. También debemos recordar que tenemos que entenderlo según el uso bíblico, no el uso actual más común. Ahora vamos a dar otro paso y les voy a mostrar uno de los versículos más difíciles en la palabra de Dios y mostrarles cuán sencilla la palabra verdaderamente es cuando se aplican los principios que la palabra establece con respecto a las claves de interpretación. Recuerden, toda la Escritura se interpreta a sí misma en el versículo ahí mismo donde se ha escrito, y que la palabra o palabras empleadas en ese versículo se deben interpretar según su uso bíblico. Ahora, al tercer punto. Las palabras que se emplean tienen que estar en armonía tanto con el versículo como con toda la Escritura relacionada con ese tema. Ahora, esto se vuelve dinámicamente importante. Las palabras que se emplean en un versículo de la Escritura no solo deben encajar con ese versículo, sino que deben encajar con todo aspecto del tema que tratan. Vayamos a Mateo 27. Mateo 27. Aquí tenemos un versículo de la Escritura que resalta en la palabra de Dios. Este versículo es muy conocido. Cada Semana Santa, cuando predican sermones acerca de las últimas 7 palabras en la cruz, esta es una de las palabras que usan. Cuando el doctor Whirlwill era un ministro en su iglesia, él no podía explicar este versículo. Él era miembro de una sociedad de ministros en la comunidad donde servía, y cada Semana Santa los ministros se repartían las diferentes 7 palabras en la cruz para predicar sus sermones de Viernes Santo. Y parecía que cada año que hacían esto, al doctor Whirlwill le tocaba tratar este versículo, Mateo 27, 46, casi cada vez. Y por 12 o 15 años, él no pudo explicarlo. Así que, ¿saben lo que hacía? Cada vez que regresaba de la reunión de la sociedad de ministros, él llamaba a uno de los otros ministros por teléfono, porque sabía cuál versículo ese otro ministro iba a enseñar. Y le decía, reverendo, supe que a usted le tocó tal y tal versículo. Me gustaría intercambiar con usted, porque a mí me tocó Mateo 27, 46, y simplemente no lo entiendo lo suficiente como para explicarlo. Estoy seguro que usted lo comprende más que yo, así que le gustaría intercambiar conmigo. Eso fue lo que el doctor hizo por años. Entonces, un año, cuando él sí sabía la explicación de este versículo, no le pidieron que lo enseñara. Y desde ese día, en la sociedad de ministros, nunca más le han pedido que enseñe ni predique sobre este versículo 46. Ahora, esto es lo que dice en la Reina Valera. Escuchen. Mateo 27, 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, aquí tenemos unas palabras extrañas, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí lo tienen. Este es un versículo de la Escritura que nos debería haber llamado la atención desde el principio, porque contiene unas palabras extrañas. Ahora, si usted piensa que son palabras griegas, ¿por qué las dejaron en griego aquí, en este versículo? Si vamos a hablar español, hablemos español. Si vamos a hablar griego, hablemos griego. ¿Por qué se dejaron las palabras Elí, Elí, lama sabactani en este versículo? Esto nos debería haber llamado la atención y hecho que indagáramos el por qué. Porque este versículo de la Escritura se interpreta a sí mismo en el versículo ahí mismo donde está escrito. Yo puedo entender cada palabra, con la excepción de las 4 palabras extrañas. Pero de todas maneras,
contradice un sinfín de otros versículos en la palabra de Dios. Hace pedazos toda la palabra. Es una gran contradicción que se ve a leguas. Pero cada Semana Santa tenemos que predicarlo. Tenemos que enseñarle a nuestra gente que Dios desamparó a Jesús porque Jesús fue hecho pecado. Dios no podía soportar el pecado, así que lo dejó colgando en la cruz para que muriera solo. Acudamos a la palabra y veamos exactamente cómo esta palabra encaja y lo que verdaderamente dice. Miren en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32. Juan 16, 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, está hablando a sus apóstoles, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Él está hablando del tiempo de su crucifixión y de su muerte, el tiempo venidero, y dice, el Padre está conmigo. Sin embargo, Mateo 27, 46 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren en Juan 10, el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo se puede separar a uno? Yo y el Padre, uno somos. Juan 10, 30. Miren Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Escuchen esto. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿cómo se les puede separar? ¿Cómo se puede decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2 Corintios, capítulo 5. Escuchen este relato. Hay muchos en la palabra. Solo estoy escogiendo algunos para mostrarles cómo un versículo de Escritura puede sobresalir y contradecir todo lo demás en la palabra de Dios. Y eso no puede ser, porque si es la palabra de Dios, tendrá que encajar todo como anillo a dedo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. ¿Cómo se les puede separar? Ahora vuelvan a Mateo 26. El capítulo anterior al que estábamos estudiando, capítulo 26, el versículo 53. Fíjense en lo que dijo Jesús justo antes o en el momento mismo en que le tomaron preso. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En la segunda parte del versículo, los textos críticos tienen y que Él no me daría ahora o al instante más de 12 legiones de ángeles. Sus relaciones con Dios tienen que haber sido de lo mejor para conseguir semejantes resultados. Eso serían 72,000 ángeles. Aquí había solo un puñado de hombres. Jesús tranquilamente podría haber salido de en medio de ellos si lo hubiera querido. ¿Por qué? Porque yo y el Padre, uno somos. El Padre está conmigo. Siempre hago la voluntad del Padre. Cuando estaba colgando la cruz, ¿la voluntad de quién estaba haciendo Él? Si es siempre así la voluntad del Padre, entonces tiene que haber estado haciendo la voluntad del Padre cuando estaba muriendo en la cruz. Y Él dijo, yo podría llamar a mi Padre Celestial, podría orar a Él, y ahora al instante Él me daría más de 12 legiones, más de 72,000 ángeles. Sus relaciones con Dios tienen que haber sido de lo mejor para obtener esos resultados, ¿verdad? Sin embargo, en Mateo 27, en el versículo 46 de la Reina Valera dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese versículo simplemente contradice todos los demás. ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, las palabras en el versículo 46 no son griegas, sino arameas. Jesús hablaba arameo. Arameo era el idioma común de todo el Oriente en esos días. No era griego. Jesucristo no hablaba griego. Él hablaba arameo. Y estas palabras las dejaron así en esta escritura porque cuando los traductores llegaron a ellas, realmente no sabían qué hacer con ellas. Así que las dejaron. Hasta la fecha, otros casos, como Talita Kumi, y otros en el Nuevo Testamento, donde han dejado las palabras arameas. Arameo se llama hebreo en la versión de Reina Valera. Ahora, esta palabra Elí se pronuncia el o il en arameo. Y significa Dios mío. En segundo lugar, no hay ninguna palabra aramea lama que signifique por qué. Según el doctor Lamsa y otros, esto debería ser para este propósito. Y por esta razón. Ahora, la palabra sabactani en la Reina Valera es la palabra aramea shvaktan. Todas las palabras en el idioma se forman de raíces. Se cambian con prefijos y sufijos, que se le añaden o antes o después de la raíz. Y la raíz de shvaktan es la palabra shabak, la palabra raíz shabak. Ahora,
La palabra Shabak se usa en otros lugares, la palabra de Dios, y quiero mostrarles estos lugares donde se usa la palabra Shabak. La revista Shabaktan, para que puedan ver ustedes mismos que aún en la Reina Valera hay una respuesta para esta dificultad y este versículo tan difícil. Y saben que nadie en el mundo trataría este versículo difícil, a menos que supiera exactamente qué hacer con él, porque nadie se mete con lo difícil, tratan lo sencillo. Pero en estas clases sobre poder para el abundante, si usted tiene las claves correctas de la interpretación de la palabra de Dios, cada versículo encajará. Solo hay que trabajarla. Por eso es que en esta clase tratamos algunos de los versículos más difíciles de la Escritura, porque cualquiera trata los sencillos, los que son fáciles. Miren el libro de Romanos. Aquí tenemos la palabra Shabak, en el arameo. Romanos capítulo 11, versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla. Reservado es la palabra Shabak, que significa dejar, guardar, reservar. Me he dejado 7,000, me he guardado 7,000, me he reservado 7,000. Eso es lo que significa. Ese es el significado fundamental. Ahora vuelvan a Mateo 27 y al versículo 46. Era como la hora novena, que son las 3 de la tarde, según nuestro sistema, como la hora novena, las 3 de la tarde. Le crucificaron la hora tercera, que sería las 9 de la mañana, y desde la hora sexta, que sería el mediodía, hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Entonces, como la hora novena, Jesús gritó desde la cruz, pero no para quejarse de haber sido desamparado por Dios. Jesús sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, que Dios estaba con él, y que estaba cumpliendo su destino. Jesucristo colgaba en la cruz ese día por el pecado de ustedes y por el mío. No colgaba en la cruz por su propio pecado. Él colgaba en la cruz por ustedes y por mí. ¿Era la voluntad del Padre que Él colgara en la cruz? Claro que sí, porque la palabra dice que Él siempre hacía la voluntad del Padre. Yo y el Padre uno somos. Y cuando moría en la cruz, la voluntad de ¿quién estaba haciendo Él? La voluntad del Padre. Y Él estaba muriendo sobre esa cruz ese día por ustedes y por mí, para que ustedes y yo pudiéramos ser redimidos, pudiéramos ser salvos del pecado. Y la palabra de Dios dice que Él no tenía pecado. Jesucristo no tuvo pecado, pero tomó el pecado sobre sí. Él fue hecho pecado para que ustedes y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que cuando Él estaba colgando en la cruz ese día, Él estaba colgando allí por ustedes y por mí. Colgando una cruz en esa hora crucial, Él estaba cumpliendo su destino. Había llegado a su hora, aquello para lo cual había sido destinado, para lo cual había sido guardado y reservado hasta aquel momento. Para esto Jesús había venido al mundo. Dios no le había abandonado de ninguna manera. Este fue el momento de victoria de Jesucristo de Dios. Para esto fue destinado y para esto fue reservado. Y las próximas palabras que profirió desde la cruz fueron las palabras consumado es. ¿Qué estaba consumado? La redención de ustedes y la mía. Eso es lo que estaba consumado. Porque Dios había amado de tal manera en Cristo Jesús, y Cristo Jesús había dado su propia vida. Él la había entregado. Él que no conoció pecado, fue hecho pecado para que ustedes y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que exclamó, consumado es. ¿Qué estaba consumado? La redención de ustedes y la mía. Y luego la Escritura dice, y entregó el Espíritu. Eso simplemente significa que Él entregó su vida. No le quitaron la vida. No fueron los clavos que atravesaban sus manos los que le mantenían sobre la cruz, ni la soga que llevaba atada alrededor de su cintura, ni los clavos que atravesaban sus pies. ¿Saben por qué siguió colgando en la cruz? Porque Él amó. Jesucristo nos amó. Él podría haberse bajado de esa cruz, podría haber tenido 12 legiones de ángeles a sus órdenes, pero ¿saben por qué siguió colgando en la cruz? No por los clavos que atravesaban sus manos, sino porque nos amó. Nos amó tanto que entregó su propia vida por nosotros. Así que cuando en la cruz, Él no dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, para esto había sido reservado, para esto había sido guardado. Quiero hacerles una pregunta. Suponga que usted tiene un hijo, y este es su hijo unigénito, y ahora mismo se está muriendo. ¿Estaría usted aquí, en esta clase, escuchándome enseñar de precisión de la palabra de Dios, o estaría con su hijo? Pues yo sé dónde usted estaría, y dónde debería estar con su hijo. Sin embargo, de vez en cuando, su hijo ha reaccionado negativamente frente a sus instrucciones. No siempre ha hecho la voluntad de su padre. Su hijo ha pecado. Él ha hecho cosas contrarias a lo que usted quería que hiciera. Y aún así, usted querría estar con él.
Pero Dios Todopoderoso no es tan bueno como usted. ¡Caramba, qué diabólico! Eso es muy diabólico. Jesucristo era el Hijo unigénito de Dios. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Cuando estaba muriendo en la cruz, Él estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Dónde creen que estaba el Padre? Con Él. Yo y el Padre uno somos. Nunca estoy solo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Dios estaba allí con Él. No había sido abandonado, no había sido desamparado. Este era el propósito por el cual vino. Para este propósito fue reservado. Para este propósito fue guardado. Era su gran hora de triunfo. Entonces dijo, consumado es. Y entregó su vida por ustedes y por mí. Y ahora pueden entender Mateo 27:46, uno de los versículos más difíciles de la Escritura, en la Reina Valera y en todo el mundo. Pero es una magnífica verdad. Escuche. El doctor Lamsa, gran traductor del arameo y buen amigo del doctor Wilville, terminó de comprobar su versión de la Biblia, traducida del arameo al inglés, en la casa del doctor Wilville hace varios años. Ahora, un discípulo del doctor Lamsa ha publicado una versión de los 4 evangelios, traducidos del arameo al español. Está en consonancia y armonía con la traducción inglesa del doctor Lamsa. Escuchen su traducción de Mateo 27:46. Como esa misma hora, Jesús clamó a gran voz diciendo, Il, levana shuaktan. Esto es, Dios mío, para esto fui destinado. Para esto fui destinado. Hay otra cosa que necesito compartir con ustedes. La gente del Oriente, del cercano Oriente, que lee la Biblia en arameo, esta gente lee Mateo 27:46 y lo entienden. El doctor Lamsa enseñó en los Estados Unidos durante años y una de las principales casas editoriales sacó su traducción a la luz y esta es bien conocida. ¿Por qué pues siguen publicando Biblias que dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El doctor Wilville les hizo esta pregunta a unos eruditos una vez y ¿saben lo que le contestaron? Sabemos que tiene razón en lo que usted enseña. Sabemos que el doctor Lamsa tiene razón en su traducción del arameo. Sabemos todo eso, pero si lo tradujéramos, Dios mío, para esto fui reservado, o para esto fui guardado, fue esto lo que me permitiste hacer, para esto fui destinado, no podríamos vender Biblias en el occidente. El doctor le dijo, Dios mío, hombre, ¿cuándo va a tener un poco de valentía? Pero por eso es que se traduce de esta manera, porque hay que vender Biblias. A nadie le importa la integridad y precisión de la palabra si la palabra encaja. Solo les importa si pueden vender unas cuantas traducciones más, unas cuantas Biblias más. Damas y caballeros, a mi parecer, eso es diabólico. Ellos saben que Shabbat significa guardar, reservar y no desamparar, lo saben. Sin embargo, cada traducción que viene al occidente tiene que ser traducida, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Supongo que tendríamos que tirar todos los viejos sermones y ya no los podríamos usar el Viernes Santo. ¿Saben por qué hemos enseñado que Dios lo desamparó? Porque Dios no puede tolerar el pecado. Por lo tanto, ya que Jesús fue hecho pecado y Dios no puede tolerar el pecado, cuando Jesús colgaba en esa cruz muriendo, Dios se dio un paseo. Se fue y lo dejó colgando solito, no le importaba un comino. Hombre, eso es diabólico. Dios amaba a Jesús, su Hijo unigénito, y cuando Él murió en la cruz, no lo dejó a causa del pecado. Él no lo dejó a causa del pecado. Deberían dar gracias que no fue a causa del pecado, porque ustedes tienen unos cuantos, yo tengo unos cuantos, y si el pecado mantuviera a Dios alejado, ustedes y yo nunca seríamos salvos. No es el pecado que impide que un hombre vaya al cielo, es el rechazar al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso es que Mateo 27:46 es uno de esos grandes versículos de Escritura. Y cuando entendemos que no dice nada en el sentido de que Jesús fuera abandonado, y que al contrario estaba cumpliendo su destino, aquello para lo cual había sido reservado por Dios, podemos tomar todos los demás versículos que tratan de la muerte de Cristo y encajan como anillo al dedo. Si ustedes dejan que quede como está en la Reina Valera u otra traducción occidental, verán que no encaja. Ahora sí hay palabras en la palabra que se traducen desamparar o deshacerse de. La primera es ta. Tatán significa me desamparaste o me olvidaste. Y la otra es neshá. Neshatan significa me olvidaste. Pero esas no se usan aquí. Aquí se usa shabak, que significa reservar, dejar, guardar,
Así que todo encaja como anillo al dedo.